Muy buenos días, alumnos de octavo básico. Nuevamente les habla el profesor César de la asignatura de Ciencias y en esta oportunidad vamos a hablar de los organelos celulares. Y como dice este objetivo, vamos a apreciar los principales organelos que tienen en común los diferentes tipos de células, estableciendo la diferencia básicamente entre las funciones celulares de los organelos de las células eucariontes animales y vegetales. Vamos a partir en primer lugar hablando o viendo la diferencia entre los dos tipos de células más comunes, que son la eucarionte y la procarionte, que son las células existentes. Bueno, acá podemos ver en primer lugar que en cuanto a su forma son muy distintas unas de las otras. Como vimos en el video anterior, las células procariontes, esta de color amarillo acá, son más simples, a diferencia de las células de tipo eucarionte o eucariota. La mayor diferencia entre ambas células radica en la presencia o ausencia de núcleo. Si ustedes se fijan, en las células procariontes o procariotas no hay núcleo, el ADN está disperso en el citoplasma. En cambio, en la célula eucarionte o eucariota, el ADN está guardado acá dentro del núcleo. Otra diferencia también bastante notoria que podemos encontrar en ambos tipos de células tiene que ver con la presencia de una pared celular. En el caso de las células procariontes hay una estructura anexa que está por fuera de la membrana plasmática que se llama pared celular, ya que luego la vamos a ver también en las células eucariontes vegetales, pero en las células procariontes es muy distinta. Básicamente esas son las dos diferencias entre ambos tipos de células. Ahora vamos a ver que dentro de las células eucariontes tenemos una eucarionte animal y una eucarionte vegetal, que nuevamente a simple vista saltan cuáles son sus diferencias, pero también tienen semejanzas. La mayor semejanza es que ambas tienen presencia de núcleo, y las diferencias no solo me refiero a la forma, me refiero a los organelos y a las funciones que estos organelos cumplen o realizan en ambos tipos de célula. Ahora, cabe de cajón hacer la pregunta: ¿cuáles son las principales diferencias entre las células eucariontes animales y vegetales? Las primeras diferencias que yo veo acá, si ustedes se fijan bien en la forma, tienen que ver con que en la célula eucarionte animal tenemos una membrana plasmática que envuelve la célula y la protege, a diferencia de la célula vegetal, que tiene una membrana plasmática también, que ven acá de un color verde claro, pero por fuera esta membrana está siendo protegida por otra estructura que se llama pared celular, ya que, como dijimos, también está presente en las células procariontes, pero acá es bastante más específica. Otra diferencia tiene que ver con este organelo que se ve acá en la célula eucarionte animal, que es la mitocondria. La mitocondria es el organelo encargado de la acumulación de la energía y de la transformación de la energía dentro de las células de tipo eucarionte animal. Ese mismo organelo en las células eucariontes vegetales se llama cloroplasto y lo tenemos acá. ¿Ya? La función en el fondo es la misma, pero la forma en la cual guardan la energía es distinta. Otra diferencia que también salta a la vista tiene que ver con la presencia de la vacuola. En las células vegetales acá tenemos una gran vacuola central que se encarga de la acumulación y de guardar agua. En cambio, en las células de tipo eucarionte animal, claro que tenemos vacuolas, pero son muchas más y de tamaño bastante más pequeño. Aquí podemos ver una que se ve ahí pequeñísima. ¿Ya? Esto tiene que ver con que las células vegetales requieren del agua constantemente, pues como son organismos autótrofos necesitan tener agua para poder hacer fotosíntesis, que es uno de los componentes primarios de este proceso fotosintético. ¿Ya? Básicamente estas son las diferencias que podemos observar entre una célula eucarionte vegetal y una eucarionte animal. Ya, como dije, la presencia de pared celular en la célula vegetal, una gran vacuola central en la célula vegetal
y también que la mitocondria, que es la que se encarga de la energía en la célula animal, acá se cambia o se reemplaza por el cloroplasto, que son más de uno si ustedes se fijan en la imagen. Ahora, ambas células comparten estructuras llamadas organelos en común. Básicamente, los dos tipos de célula tienen comparten estos organelos en común. Tienen la membrana celular o membrana plasmática, que es la capa protectora que cubre la superficie de la célula y actúa como una barrera de defensa, ¿ya? Y también por ese lugar entran y salen los materiales que la célula necesita y desecha. También está, bueno, aquí vemos la membrana celular o membrana plasmática, que sería todo este borde que vemos acá. Ambas células eucariontes, tanto vegetal como animal, la tienen, y su función es envolver y proteger a la célula. También ambas células comparten un organelo denominado citoplasma. El citoplasma es un fluido que está presente en el interior de todas las células y que permite la movilidad de los organelos. Como estamos viendo acá, todo esto es el citoplasma. Y gracias a este citoplasma, que es un fluido similar a una gelatina, estos organelos que están en el interior de las células, tanto vegetales como animales, pueden moverse o pueden desplazarse. Y por último, ambos tipos de células también comparten el ADN. Que el ADN, como ya vimos en el video anterior, es el material genético que proviene de nuestras células progenitoras, padre y madre en el caso nuestro, que tenemos una reproducción de tipo sexual, ¿ya? Y el ADN, como ya sabemos, está guardado en el núcleo. Como la célula vegetal y animal son eucariontes, este ADN está guardado en el núcleo de ambas células, ¿ya? A diferencia, vuelvo a insistir, de una célula de tipo procarionte que no presenta núcleo en su estructura. Ahora hemos hablado de los organelos. Los organelos básicamente son estructuras que llevan a cabo funciones específicas dentro de las células y se llaman organelos porque recuerden que son microscópicos, ya miden micrones, inclusive menos, ya que son los que forman o conforman a las células. Los principales organelos que ya son y que ya nombré algunos anteriormente son los siguientes. Tenemos la pared celular, ya que se ve acá en este extracto o pedazo de célula vegetal. La pared celular es un organelo exclusivo de las células de tipo vegetal, eucariontes vegetales. Es rígido y le brinda soporte a la célula. Como dije, hay algunas bacterias o algunos organismos menores como las arqueas y nuevamente las bacterias que tienen en su estructura pared celular, pero es muy distinta a la que tienen las plantas, ¿ya? Porque las plantas le dan turgencia, le dan rigidez a su célula con esta pared celular. Como ya nombramos anteriormente, tenemos la membrana celular o membrana plasmática, ya que es un organelo que se encarga de envolver a la célula y protegerla. Y además cumple la función de separar el interior y el exterior de todas las células, y obviamente es el filtro o cumple una función de dejar entrar sustancias que la célula necesita y a la vez deja salir desechos. A eso me refiero con que es un filtro. Tenemos también el citoesqueleto. El citoesqueleto es un organelo que está encargado básicamente de mantener o darle forma a una célula. Acá lo podemos ver en esta imagen, que serían todas esas hebras que se ven acá de color amarillo. Ya, le dan forma a las células. Y obviamente esto facilita el movimiento de ellas. Nuevamente sale el núcleo, que el núcleo es un organelo que, como dijimos, contiene ADN en las células eucariontes. Y obviamente está más que resguardado debido a que la información genética de un ser vivo se encuentra precisamente en el núcleo de cada uno de nosotros, o de nuestras células, mejor dicho. Ribosoma. Los ribosomas son los encargados de la fabricación de proteína. Ya, esa es la función de este organelo. Y son bastante pequeños,
son bastante rugosos, algunos flotan libremente, en general flotan libremente a lo largo del citoplasma, ¿ya? Y como dijimos en un momento en clases, la proteína es sumamente importante para una célula, ya que permite que ésta pueda seguir manteniéndose y cumpliendo un ciclo de vida. Lo mismo pasa con el siguiente organelo, que se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático también tiene la función de fabricar proteínas, pero además a esto se le agrega la fabricación de lípidos, que también es otro tipo de sustancia que todas nuestras células necesitan para poder cumplir con su ciclo habitual y su ciclo de vida. Existe el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Cada uno de ellos fabrica un tipo de sustancia distinta, uno las proteínas, el otro los lípidos. La mitocondria, que también ya la nombramos, es aquella estructura o aquel organelo que tiene forma de vaina, si ustedes se dan cuenta acá, que se encarga de la descomposición del azúcar básicamente para obtener energía. La energía dentro de una célula se denomina ATP. ATP significa adenosín trifosfato, ¿ya? Y esa es la forma en que las células obtienen su energía para poder desarrollar sus funciones vitales. En el caso de las células de tipo vegetal, esta estructura se llama cloroplasto, ¿ya? Pero en el fondo cumple la misma función, solo que esta vaina, si ustedes se fijan, es un poco más ovalada. Adentro, esto verde que se ve son los tilacoides, que es donde se va acumulando la transformación o la degradación de azúcar en energía, y cuando el ser vivo, en este caso una planta, necesita realizar sus funciones vitales, los tilacoides le van brindando la energía suficiente para crecer y para desarrollarse. Y tenemos por último tenemos dos estructuras más. Una que es el aparato de Golgi, que ven acá, que se encarga de empacar y distribuir proteínas a lo largo de la célula. Obviamente también se encarga del transporte de los lípidos, ¿ya? En el fondo es como el que se encarga del transporte de las sustancias que hay dentro de una célula para obviamente obtener la energía que esta célula necesita. Pues esa es la finalidad de toda célula, transformar el azúcar o la glucosa en energía, y así nosotros como seres humanos o seres vivos poder crecer, desarrollarnos y cumplir un ciclo vital. Y por último tenemos acá los lisosomas, que son pequeñas estructuras que están al interior de una célula, tanto eucarionte animal como eucarionte vegetal, que se encargan de la digestión de la célula. O sea, tienen enzimas digestivas que destruyen aquellos organelos que están dañados, elimina desechos, ¿ya? Y protege a la célula de invasores. Esa es la función principal que tienen los lisosomas, y lo digo en plural porque son más de uno que están al interior de cada una de nuestras células. Por último, y para concluir, cabe mencionar que las células están en constante regeneración, y cuando una célula no se regenera o se niega a regenerarse, ocurren enfermedades o empiezan a aparecer tumores en nuestro cuerpo que obviamente causan un daño bastante mayor. Y como les dije también, las únicas células de nuestro cuerpo que no se regeneran son las neuronas, que tienen un ciclo limitado y se van deteriorando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, en conclusión, vamos a decir que existen dos tipos de células, procarionte y eucarionte. Ya sabemos la mayor diferencia entre la procarionte y la eucarionte, que tiene que ver con la presencia de núcleo. Dentro de las células eucariontes tenemos la animal y vegetal, que se diferencian porque tienen algunos organelos que son distintos, como por ejemplo la vacuola, en el caso de los organismos vegetales o células vegetales más grandes, la pared celular, que solo está presente en las células vegetales, y también el encargado de la energía o de la transformación de energía en las células de tipo vegetales es el cloroplasto, y en los animales es la mitocondria. Bueno chicos, esta es la segunda cápsula para poder preparar la evaluación de la próxima semana. Espero que les haya servido, y sería interesante que lo vieran y pudiesen comentar y tener ideas claras acerca de este contenido. Así que nos vemos y espero que les vaya bien en su evaluación.